El objetivo de esta última ponencia es mostrar un poco el aprendizaje que hemos hecho durante la pandemia de la relación que puede haber entre el COVID y el riesgo vascular. Entonces, vamos a hacer un muy breve repaso del COVID para luego ver 3 artículos en los que el Servicio de Medicina Interna tuvo la oportunidad de participar, que buscaban analizar si podía existir alguna relación entre las estatinas, el perfil lipídico, la contaminación y el COVID. Como sabéis, el SARS-CoV-2 es un virus ARN que se vehiculiza en gotas, que se contagia vía respiratoria, que utiliza el receptor de la ECA2 para entrar a los diferentes órganos y a partir de ahí puede condicionar una respuesta inflamatoria y protrombótica importante para finalmente producir neumonías graves con distrés respiratorio y procesos tromboembólicos. Y si cierto es que en la mayoría de los casos nos vamos a encontrar con cuadros leves, pero en un porcentaje no desdeñable de casos nos vamos a encontrar con neumonías graves que precisan de ingreso. Hasta un 15% de los pacientes precisan de ingreso en las UCIs y de estos, finalmente, 1 de cada 5 fallecen. Es aquí donde nace el interés de los investigadores en intentar predecir si puede haber algo que pronostique esto, ¿no? Hay unas variables clínicas que ya están claramente relacionadas con un COVID grave, que serían la edad, la hipertensión, la diabetes, la obesidad, las enfermedades cardiovasculares. Y, sin embargo, de la dislipemia no se sabía mucho. Y es aquí donde nace el primer artículo. Este estudio trataba de analizar si podía haber una relación entre las estatinas y un COVID grave. El estudio fue de carácter observacional, retrospectivo, y se invitó a la Chula, que es la red de unidad de lípidos y arteriosclerosis, participando 19 hospitales catalanes, y el resultado fue este. En naranja veréis los pacientes que fallecen y en azul los pacientes que sobreviven. En la primera gráfica vemos en la primera columna pacientes que no estaban bajo tratamiento con estatinas y en la segunda columna pacientes que sí lo estaban. En la segunda gráfica, abajo, vemos primera columna pacientes que no estaban bajo tratamiento con estatinas, en la segunda columna pacientes que sí lo estaban y en la tercera columna pacientes que lo estaban y además se mantenía la estatina durante por lo menos las primeras 48 horas del ingreso. La conclusión fue esta, que las estatinas sí reducían la mortalidad, con una reducción de un 22% si el paciente tomaba estatinas y una reducción de hasta un 25% si además la estatina se mantenía durante el ingreso. Con lo cual, el mensaje sería este: la terapia con estatinas no debe suspenderse durante un episodio de COVID. El segundo artículo trataba de analizar si podía haber una relación entre el perfil lipídico previo y durante el ingreso con la evolución del COVID. Previo al ingreso, la N fue de 1.305 pacientes y lo que se vio es esto, que el hecho de tener HDL bajo y triglicéridos altos, lo que se conoce como dislipemia heterogénica, estaba claramente relacionado con una evolución grave del COVID. ¿Y qué pasaba durante el ingreso? El HDL y triglicéridos se correlacionaron con la ferritina y el dímero D, no así con la PCR, y nuevamente se vio lo mismo, que HDL bajo y triglicéridos altos estaban relacionados con un COVID más grave. Con lo cual, el perfil lipídico es un marcador sensible de inflamación y debe medirse en pacientes con COVID, cosa que se hace en Altaya desde marzo del año pasado. Y el último artículo trataba de ver si podía haber una relación entre los contaminantes ambientales y la evolución del COVID. Se analizó la exposición a largo plazo a estos dos contaminantes, el NO2 y la PM10, en relación con la evolución del COVID, en comparación con las variables clínicas ya conocidas. Y lo que se vio es que, mientras que el NO2, el dióxido de nitrógeno, no tuvo ninguna relevancia, la PM10, que son las partículas pequeñas que respiramos, sí que lo tuvo. Fue la cuarta variable más relacionada con la gravedad, después de la edad, el sexo y la obesidad, y la segunda variable más relacionada con la mortalidad, después de la edad. Y esto se puede cuantificar. Y es que el aumento de cada micra de PM10 suponía un aumento de un 3% de pacientes con COVID grave y de hasta un casi 3% de aumento de fallecimientos. Y además, si nos fijamos en el territorio, vemos que en estas poblaciones que están a la derecha, Reus, Girona y Manresa, la tasa de mortalidad por COVID era la más alta. Y las 3 poblaciones tenían en común
que se superaba la cifra de PM10 recomendado por la OMS, que es de 20. Además, coincidía esto con que la mayor prevalencia de patología respiratoria y cardiovascular se daba también en 2 de estas poblaciones, en Girona y en Manresa, con lo cual se asume que podría también estar relacionado con la contaminación. Con lo cual, la conclusión sería que la exposición continuada a PM10, por encima de los 20 microgramos por metro cúbico, está relacionado, sí, con un peor pronóstico y una mayor mortalidad. Y esto es todo.